Galeano Olivera. Y bueno, estábamos diciendo que esto es una cuestión bastante preocupante, ¿verdad? Porque significa una enorme pérdida en el sentido de que vamos perdiendo el manejo de la gramática. Y de repente hay gente que te dice, no, pero esas son cosas que no tienen sentido, porque la comunicación, sea como sea, hermano, la cuestión es que te entiendan. Más allá de eso, la educación, así como sistema, tiene que facilitar información cierta, correcta, con calidad, con excelencia. Eso es lo que le corresponde a la educación como sistema. Y ese sistema es administrado por el Ministerio de Educación y Ciencias y es una obligación del Estado, ¿verdad? Con ese criterio podemos decir mañana que un estudiante de medicina tampoco ya va a necesitar que estudiar mucho, ya no va a hacer falta que conozca gran cosa de anatomía, de fisiología, que así nomás, o qué sé yo, que un ingeniero ya no sepa, ya no tenga necesidad de estudiar las fórmulas para la combinación de ciertos elementos, cemento, arena, piedra, etcétera, para hacer un hormigonado, es decir, que va a ser así nomás. Eso en realidad es una falacia, es un error, ¿verdad? Para eso está la academia, que se tiene que encargar de administrar los conocimientos y de facilitarlos de la forma correcta, de la forma conveniente a todos los usuarios, en este caso niños y jóvenes. Ahora, que después cada uno haga lo que quiera con la información ya es una cuestión de cada uno. Qué sé yo, a alguien por decir nada más, a un estudiante de medicina se le diga que durante toda la carrera que tiene que trabajar por la vida, que tiene que hacer todos los esfuerzos para garantizar una buena salud, que facilite una buena calidad de vida a la persona, y que eso lo haga la facultad con él, y que al final él sale a otra cosa, ya es un problema de él, ya no es problema de la institución, de la academia, pero la academia en su momento le dio lo correcto, lo conveniente, lo que en este caso corresponde, ¿verdad? Y con ese mismo criterio es que se tienen que cuidar esos detalles en la educación, Edilberto. Para indicar tú y pecha ante va y minte, entonces o se jaiza, en ataperente, va, eso no, de hecho no corresponde, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista. Repito yo, la educación tiene que, en su rol de formador o formadora, en este caso la institución, el ministerio, tiene que hacer lo que corresponde. Y estos libros, si efectivamente, como se está comentando, fueron mal impresos o salieron con errores, de alguna manera se tienen que subsanar, de alguna manera, pero eso no puede salir así y campantemente decir, bueno, en la siguiente vamos a corregir. Es lo mismo en Teyepuruta y Ngokuri. Tengo que llevar ahí, lleva. Amigos está ahí siempre castellano, pues más de lo mismo, lleva. Cuando que en realidad, por eso yo te decía, estos libros ya salen con un rótulo, con administración PETA o Marito, y se entiende que se habla de la transformación educativa y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la transformación ya empezó con un mal paso, con un paso indebido. Acá donde más celo tenían que haber tenido las autoridades del ministerio porque todo salía bien. Lo mismo, ojalá que en los libros de comunicación, de guaraní, de castellano, de sociales, de ciencias, ya se editen con las observaciones, revisiones, revisiones que merezcan, ¿verdad? Para que no ocurra lo mismo que esto. Porque repito, hay todo un proceso que se entiende, se quiere iniciar ahora y esto yo creo que poco nada, ningún favor le está haciendo a la administración del ministro. Y si es que efectivamente se trata de un boicot, hay que cortar la cabeza, porque tampoco puede ser. No puede ser bajo ningún punto de vista que él, teniendo todas las buenas intenciones, o Robert Cano, el viceministro, y toda la gente que está dentro de la estructura tengan buenas intenciones y que gente de abajo
peligroso porque es una forma de terrorismo de Estado. Y hay algo preocupante también, de repente somos muy pasivos ante este tipo de cosas. El gremio docente, yo no sé si tendrá o no también la necesaria fuerza como para expresarse, expedirse sobre esto, no rechazar, por ejemplo, los materiales. Me aplicó y tú digo, no hay castigo y ella yo creo, Edilberto, que tendría que haber una especie de, digamos, de renovación en esa misma estructura, porque yo por lo menos y mucha gente que estamos en el ámbito de la educación hace un tiempo, sabemos que ese equipo es un equipo que hace rato está instalado en el ministerio. Se cambió el ministro, se cambiaron los viceministros, pero es un equipo que hace tiempo lleva la estructura, ¿verdad? Yo no creo, mira, yo te voy a ser sincero, yo muy personalmente no creo en ninguna transformación que se haga con la gente que viene del otro modelo, del modelo fracasado. Creo que es un error hasta político intentar hacer la renovación con la gente que hizo un modelo que no funcionó. De acá, hasta por ética, mucha gente tendría que dar un paso al costado y decir, bueno, yo estuve en esto, no funcionó y quiero dar paso a otra gente que a lo mejor tiene una perspectiva diferente, puede hacer un trabajo diferente. Es como si fuera que alguien que construyó el edificio, al final construyó el edificio tan mal que cayó, que a esa misma gente le volvamos a pedir que vuelva a construir un edificio. Ahora, ¿te parece correcto entonces que hayan sido separados acá Guido Barrios, director general de Escolar Básica, y Teresa Oviedo, directora general de Desarrollo Educativo, dirección de currículum del MEC? Te voy a decir una cosa, ¿verdad? Vamos a imaginar otro escenario. Un producto farmacéutico para curar cierta enfermedad, no se controló y en vez de curar, enfermó. Más gente, bueno, ¿qué es lo que corresponde? Y bueno, ya le va a tener que pagar los platos rotos, ¿verdad? Sí. No sé si, aclaro, yo ni idea tengo si estas dos personas tuvieron alguna participación en esto, pero son los responsables, ¿verdad? Y entonces si hay otros, bueno, que también los otros den un paso al costado. Porque acá no se trata de un daño menor, ¿verdad? Acá estamos hablando de un efecto tremendo que va a tener, porque esos materiales, como yo escuché, ya están en los distintos puntos del país. Lo que ahora se va a enviar es como, parece que una hoja donde se van a hacer las correcciones y se va a arrancar la hoja que está mal y se va a poner una nueva. Eso ya fue después de la famosa fe de rata. Y ahora esto, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista que acá hay una inversión millonaria. También ese dinero no es un dinero que está allí para que la gente juegue vito o se tira así, porque sí, ese dinero, en realidad, esto tendría que ser una inversión, no un gasto. Ahora, así como está un gasto y un tremendo gasto, otra vez seguramente nosotros los ciudadanos vamos a pagar y esos préstamos que vienen de afuera tampoco vienen gratis. Señor. Entonces por allí viene la cuestión de Gilberto, ojalá por las intenciones que tiene el ministro, el viceministro y mucha gente que está allí con ellos, seguramente, ojalá que todo esto se pueda resolver lo antes posible y que sea para bien. Lo otro que quiero decirte nomás también es que yo escuché muchas veces a los gremios ofrecerse para trabajar en este tema, pero fíjate que normalmente no se les toma en cuenta. Y en los gremios hay mucha gente que está allá en el interior, mismo dejarlo ahí con algo, para esa vaina pete con y no se puede hacer solamente con un equipo reducido, gente por acá nomás, que poca o ninguna experiencia tiene en la educación, sobre todo rural. No se puede armar un modelo ignorando la realidad. Ojalá que también haya oído, que se cree un espacio para que todos los sectores podamos participar, porque quien más, quien menos, todos queremos que el país mejore, que la educación mejore. Yo no creo que en su sano juicio un docente apunte a destruir o en este caso a dañar, ¿verdad?